que te va a sacar... Sí, pero... Dice acá, me apareció como un cartel que te va a sacar de la reunión para empezar a grabar o algo así, y después tenés que volver a unirte. No sé por qué, vos. Pero bueno, a ver, espérenme un segundo. Esperen. En teoría estaríamos grabando, ¿sí? Bien, a ver, arranquemos con lo nuestro. Como les decía, nosotros hay algunas cosas que tenemos que saber para poder entender qué es la mitosis, qué es la meiosis, ¿sí? Que es especialmente lo que vamos a ver en esta clase, ¿bien? Y lo que tenemos que ver en esta unidad que es de genética, ¿sí? Les pido porfa, si no me escuchan, que me avisen, ¿ok? O si pasa algo, avísenme, ¿sí? Bien, pero hay algunas cosas que nosotros ya más o menos hemos hablado o hemos logrado hablar en clase, que son algunos nombrecitos de algunas células en especial que tenemos que saber para poder entender qué pasa en la meiosis. Bien, entonces nosotros vamos a encontrar, ¿sí? Bueno, esta parte no, acá. Avísenme si llegan a ver la pantalla que dice dotaciones cromosómicas de las células. Sí, profesor. Ay, joya. Bueno, esto nosotros más o menos lo hemos charlado en clase. ¿Qué es una célula somática? ¿Qué es una célula sexual? ¿Bien? ¿Qué es el cigoto? ¿Sí? Ahora le vamos a, digamos, como que lo vamos a aplicar a todo esto, ¿sí? Nosotros habíamos dicho, las células somáticas son las células de nuestro cuerpo. Soma es cuerpo, ¿bien? Por ejemplo, qué sé yo, un gato tiene 38 células somáticas, ¿bien? Los seres humanos tenemos 46, ¿sí? Pero, bien, tenemos en su contraparte las células sexuales, esto ya lo habíamos dicho, ¿sí? Las células sexuales tienen la mitad del número de cromosomas que habitualmente, o sea, que células somáticas va a tener un organismo, ¿sí? Entonces, bien, el número de cromosomas de esas células sexuales, que nosotros también le vamos a llamar gametos, es haploide. ¿Se acuerdan esto? La ploidía que habíamos dicho, bueno, las células somáticas son diploides y las células sexuales son haploides. En el caso de los seres humanos, ¿cuáles eran las células sexuales o los gametos? El espermatozoide y el óvulo. Exacto, bien, el espermatozoide, el óvulo, ¿sí? Bien, esas serán las células sexuales, en realidad, bueno, de la mayoría del reino animal, por así decirlo, o sea, la mayoría van a tener espermatozoides y óvulos, bien, entonces, si hablamos de reino animal, vamos a decir esto, ¿sí? Bien, entonces esto era algo que ya más o menos habíamos nosotros entrado a conversar. Les voy a pedir para esta, si bien yo les voy a ir pasando el power, les voy a pedir para esta, ay, me pica la nariz, para esta clase que tengan a mano el cuadernillo, ¿sí? Porque les va a venir bien o por ahí yo les voy a hacer alguna referencia, alguna imagen o algo por el estilo, ¿sí? Bien. Bien, entonces, ¿sí? Dijimos, aparte le habíamos puesto un nombre particular, que es lo que seguimos viendo en la pantalla, que es 2N, las células diploides, y las células haploides tienen esta denominación N, esta dotación cromosómica N. Bien, ahora, cuando se fusionan dos células haploides, es decir, dos gametas o gametos, como les quieran decir, bien, se forma, o sea, el número diploide se restablece y eso nosotros le vamos a llamar cigoto. Y eso es lo que sucede en el momento de la fecundación. Bien, eso es lo que sucede con la fecundación. Eso es importante también tenerlo en cuenta. ¿Sí? Ahora, bien, vamos a hablar de la meiosis, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a meternos más a fondo sobre qué es la meiosis.
Fíjense que la diapositiva dice acá 2 divisiones sucesivas, una duplicación del ADN. Bien, obviamente que esto es como un pantallazo general de qué se trata la meiosis. Pues nosotros vamos a ver mucho más, ¿sí? En detalle de qué se trata todo este proceso. Bien. En la meiosis, ¿sí? La dotación cromosómica se reduce. Entonces nosotros vamos a decir que la meiosis es compensatoria con respecto a la duplicación, es decir, con el efecto multiplicador que tiene la fecundación, ¿bien? Porque digamos, ya vamos a entender bien el porqué de todos estos procesos, pero vamos a decir que en ese sentido la meiosis tiene un efecto compensatorio, ¿bien? Aguárdenme un segundo. Bien, antes de ver esto, les voy a dejar esta diapositiva como para que ustedes la miren, pero vamos a charlar un rato antes de llegar a esta explicación en sí, ¿sí? Como decimos, ¿sí? La meiosis son 2 divisiones sucesivas del núcleo, ¿bien? Dan por resultado la meiosis 4 células hijas, ¿bien? Esas 4 células hijas son haploides, ¿bien? Cada núcleo hijo va a tener la mitad de la dotación cromosómica de su progenitor, del núcleo progenitor, ¿bien? Si ustedes se acuerdan cuando nosotros estuvimos hablando del ciclo celular, ¿bien? Cuando nosotros estuvimos ahí hablando de qué pasaba previo a estos procesos y, digamos, cómo se preparaban las células para las divisiones, en la interfase había una replicación de los cromosomas, es decir, los cromosomas se duplicaban, ¿sí? Al igual que en la interfase que precede a la mitosis. Si bien es diferente el proceso, pero esa duplicación existe igual. Bien, entonces, bien, en este proceso, cada cromátide, o sea, cada cromosoma pasa de ser único a tener 2 cromátidas hermanas idénticas que están unidas por el centrómero. Recordemos, y fíjense, no sé si en estas imágenes lo pueden ver, no, el centrómero es ese punto de unión, ¿sí? El centro, digamos, lo que junta la X, ¿bien? Por así decirlo, muy gráficamente con respecto a lo que están viendo en la pantalla. Bien, ¿cuándo arranca la profase? Es decir, a ver, ¿qué sabemos nosotros de la meiosis? La meiosis tiene las mismas fases que la mitosis en cuanto a que están nombradas de la misma manera. ¿Bien? Profase, metafase, telofase y anafase. ¿Sí? Acá, ¿sí? Cuando inicia la profase, ocurre, ¿sí? Pasa algo que es clave eh, para los seres humanos, o sea, para la meiosis es un hecho clave, ¿bien? Que es que los cromosomas, ¿sí? En esta profase 1 van a aproximarse, ¿bien? Se van a acercar, se van a acercar, se van a acercar y se van a aparear, ¿bien? ¿Qué es esto que ustedes están viendo dentro de este proceso, estos 3 cuadritos que tienen en la pantalla? Se van a aparear y ese proceso de apareamiento de los cromosomas tiene un nombre y se llama sinapsis, ¿bien? Es decir, se juntan, se aproximan tanto, tanto, tanto que una porción de ellos se aparea, ¿bien? Ahora, mientras estos cromosomas están apareados, sucede, ¿sí? Un proceso que nosotros vamos a llamar entrecruzamiento o crossing over, ¿bien? Es muy simple de entender y en la imagen se ve muy, muy bien, digamos, muy gráfico, cómo es este proceso de crossing over, ¿bien? En esos puntos, ¿sí? Donde los cromosomas están apareados, ¿bien? Un fragmento de la cromatida, digamos, de cada homólogo, de cada cromosoma homólogo, se va a romper y se va a intercambiar por la otra, ¿bien? Por un fragmento de la cromatida del otro cromosoma homólogo.
Sí, que ahí lo tienen representado como esos pedacitos blancos y negros que pueden ver intercambiados, por eso tan básico el color, pero es para que ustedes puedan comprender qué está pasando ahí bien y esos pedacitos, digamos que hay una recombinación de pedacitos, lo vamos a decir así. Bien, entonces, ¿sí? Las zonas donde hubo una ruptura, ¿sí? Porque básicamente implica una ruptura de ese cromosoma homólogo, se van a reparar, ¿bien? Y cada cromosoma, es decir, como resultado de este proceso, las cromátidas van a dejar de ser idénticas, ¿sí? Entonces, ahora, cada cromosoma tiene un pedacito del otro. Es decir, por ejemplo, si nosotros decimos, bueno, el blanco, en este caso ustedes lo pueden ver, el cromosoma, el blanco es el paterno, es el materno, y el negro es el materno. Al revés. Materno-paterno, ¿sí? De arriba a abajo. Entonces ustedes pueden ver los pedacitos que se han cruzado, es decir, cada cromosoma tiene un pedacito de cromosoma materno y un pedacito de cromosoma paterno. ¿Bien? ¿Sí? Este mecanismo que nosotros mencionamos así como tan fácilmente es esencial, ¿bien? Para la recombinación del material genético. Bien, esto es lo que nos permite, ¿sí? La recombinación de material genético. Es decir, en ese pedacito que nosotros miramos tan fríamente y decimos, bueno, es un pedacito, ese pedacito, ¿sí? Tiene información, contiene un pedazo de un código. Bien, entonces lo que nosotros estamos llevando es un pedazo de un código, ¿sí? Que va a parar hacia otro cromosoma. Bien, bien, hasta acá. ¿Se ha entendido lo que he dicho? Sí, profe. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Me quiere preguntar algo? ¿No? Bueno, bien. Entonces, fíjense que acá tienen ustedes, bueno, acá se ve muy bien. Miren en esta diapositiva que es etapas de la profase, ustedes pueden ver, ¿sí? El proceso del crossing over, ¿bien? Por eso les muestra en esta diapositiva. Lo que está mostrando, lo que busca que ustedes vean es esto, ¿sí? El proceso del crossing over, ¿sí? No, no le vamos a poner énfasis a muchos nombres, ni vamos a hacer hincapié en muchas cosas, ¿sí? Lo que más me interesa que ustedes conozcan es qué es el crossing over y para qué sirve. Bien, eso es como lo más importante que tenemos que tener en cuenta. Bien, entonces ahora nosotros ya vamos a pasar a hablar acá, este dibujito, de las fases propiamente de la meiosis. Bien, uy, como les dije, ¿sí? Con la mitosis, quizás no es lo más importante que ustedes conozcan. A ver, aguárdenme un segundito.
Chicos, discúlpenme un segundito, que se me estaba volando la puerta de la casa, perdón. Tuve que salir a agarrarla. Bien, volvamos a lo nuestro. Como les decía, acá lo que tenemos nosotros son las fases de la meiosis. Yo les dije también con la mitosis que quizás no es tan importante saber qué pasa así punto por punto exclusivamente en estos procesos, ¿sí? Pero sí conocer las diferencias y por qué son importantes, ¿bien? Como dije, al igual que la mitosis, la meiosis es un proceso continuo y nosotros podemos reconocer estas etapas, ¿sí? En el caso de la meiosis, dijimos, tenemos dos divisiones sucesivas. Entonces vamos a tener profase, metafase, anafase y telofase 1, profase, metafase, anafase y telofase 2. ¿Bien? Es decir, vamos a tener dos divisiones sucesivas, ¿sí? Ahora, ¿en qué consisten esas fases? ¿Sí? Nosotros tenemos, ustedes de hecho también tienen en sus cuadernillos, les comento, en la página 5 y 6 de lo que es el cuadernillo, ¿bien? Ustedes tienen descriptas estas fases de la meiosis, ¿bien? Y fíjense, tienen que prestar mucha atención sobre todo digamos, a la distribución cromosómica, ¿bien? Porque eso es lo más importante y lo que siempre se les va a preguntar en los exámenes o cosas así sobre las divisiones y qué implican, ¿bien? En el caso de ustedes, les da el ejemplo de una célula que tiene 2N igual 6, es decir, su dotación diploide es 6, es decir, su dotación haploide es 3. Bien, entonces eso lo tienen que tener en cuenta. Fíjense que en el ejemplo que yo les estoy mostrando en la pantalla, la dotación es 2n igual 4. ¿Por qué se trabajan estos números tan simples? Porque es la forma más fácil que ustedes tienen de ver qué sucede. Bien, ¿cuántos cromosomas van a parar a cada lado? Si se duplicó, si no se duplicó, bien, que si son los cromosomas, si son las cromátides, ¿sí? Porque acá vamos a entender una diferencia entre esas dos cosas, entre las cromátides, entre la separación de cromátides y de cromosomas, bien. Fíjense, en la profase 1, ¿sí? Donde nuestra célula es diploide, bien, ¿qué va a pasar? Los cromosomas homólogos, ¿sí? Los vemos ahí, ¿sí? O sea, primeramente, digamos, la cromatina se va a condensar y nosotros vamos a poder ver los cromosomas al microscopio óptico, ¿bien? Acá se va a empezar a organizar el uso, es decir, que los microtúbulos que pertenecen al uso mitótico se van a empezar a extender desde los polos, se rompe la envoltura nuclear, o sea, se empieza a desintegrar el nucleolo y la envoltura nuclear, y se aparean y entrecruzan, es decir, el proceso de Creutzfeldt-Jakob, los cromosomas homólogos. Todo esto ocurre en la profase 1. Bien, a medida que la profase avanza, ¿sí? Es decir, porque digamos, la profase no va a ser un proceso breve, primero que nada, y que ningún proceso es instantáneo, sino que requiere, ¿sí? De un momento en que sucedan ciertas cosas que van a decir, bueno, esto es la profase 1, ¿sí? Entonces, en este caso es esto, ¿sí? La organización del uso digamos, del uso, sí, está bien, del uso mitótico, y está el desintegrado de los cromosomas homólogos, de la envoltura nuclear, del nucleolo, bien, y lo que permite que los cromosomas se vayan orientando y se vayan organizando, bien. Bien, en la metafase, ¿sí? En la metafase, los cromosomas homólogos ya van a estar puestos en el plano ecuatorial. Bien, fíjense que si ustedes lo ven en la imagen, ya están ubicados en el plano ecuatorial, o también pueden encontrar que se llama placas, ¿sí? O sea, no importa, ustedes díganle plano ecuatorial, ¿bien? Acá, bien, a diferencia de la mitosis, ¿sí? Los cromosomas que están duplicados van a disponerse en este plano sin apareamiento de los cromosomas homólogos, ¿bien? Bien, ahora, bueno, esto entre otras cosas que suceden en la metafase 1. Luego viene la anafase, ¿bien? En la cual los homólogos,
¿sí? Los cromosomas homólogos que están formados cada uno por una cromátida hermana, estos se van a separar, ¿sí? Es decir, como si el uso los tira, ¿bien? Entonces se van a separar, ¿bien? Esto es gracias a los cinetocoros, ¿bien? Ahora, estas cromátidas, ¿sí? No se separan. Lo que se separan son los homólogos. Bien, ojo ahí porque es una diferencia entre lo que es el proceso de meiosis 1 y el proceso de meiosis 2. ¿Sí? En las primeras, la diferencia entre la división, la primera división y la segunda división. Bien, ahora, al final de esta primera división meiótica, es decir, en lo que es la telofase, ¿sí? Los cromosomas homólogos ya se movieron a los polos, ¿bien? Y ya acá, en esta etapa, en la telofase 1, las dotaciones cromosómicas son haploides, ¿bien? Es decir, cada cada grupo de cromosomas tiene solamente la mitad, ¿bien? Es decir, en el caso de que nosotros estemos hablando de 2n igual 4, ¿bien? En este caso ya estamos hablando de n igual 2, ¿sí? ¿Bien? ¿Me escuchan? ¿Dudas, preguntas, consultas? Ay. Se entiende, profe. Bien, entonces fíjense acá que van a encontrar las fases de la meiosis 2, ¿sí? Acá, si la primera división consiste, digamos, en lograr la separación de los homólogos, la segunda división consiste en lograr la separación de las cromátidas, ¿bien? Por eso les digo que tengan a mano el cuadernillo, porque el ver la imagen hace que sea mucho más fácil de imaginar, ¿sí? Porque por ahí nosotros decimos muchas palabras nuevas o palabras que nos confunden, entonces, bueno, ¿sí? Bien, a ver, arranca, ¿sí? A ver, algunas cosas que tenemos que saber. Se produjo este proceso de meiosis 1. Dependiendo de la especie, puede o no formarse una nueva envoltura nuclear, ¿sí? Puede, digamos, organizarse, puede o no ocurrir la citocinesis, ¿bien? No, o sea, en algunas son los animales, pero no en todas, ¿sí? Acá vamos a transcurrir, o sea, vamos a pasar a la segunda división meiótica, pero la mayor diferencia que puede existir es que no hay replicación del ADN, es decir, estamos haciendo una división reduccional. Arrancamos con un número y lo vamos a dividir a la mitad, no hay replicación. ¿Bien? Entonces acá en la meiosis 2 existen las mismas fases que en la meiosis 1, profase, metafase, anafase y telofase. ¿Bien? En la profase 2, si las envolturas nucleares se formaron, las envolturas nucleares se desintegran, ¿sí? Se vuelven a formar, o sea, se reorganiza el uso mitótico, ¿bien? En la metafase 2, ¿sí? Las cromátidas que nosotros teníamos se van a disponer en el plano ecuatorial, van a estar dispuestas en el plano ecuatorial, y estas fibras, ¿sí? Van a extenderse, o sea, las fibras del uso van a vincularse con el cinetocoro para poder extender el resto de las fibras del uso. ¿Sí? Recuerden que no eran las únicas las fibras cinetocóricas, sino que teníamos diferentes tipos de fibras, ¿sí? Bien, en la anafase 2 sucede lo mismo, ¿sí? Es el punto de separación. En el caso de la anafase 2, lo que se va a estar separando van a ser las cromátidas hermanas, ¿bien? No estamos hablando de los homólogos, sino que estamos hablando de la separación de las cromátidas hermanas, ¿sí? Bien. Una vez que sucede el proceso de separación de esas cromátidas, ya no decimos que son más cromátidas, sino que ahora vamos a decir que son cromosomas, ¿sí? Ya los vamos a llamar cromosomas, ¿bien?
Y luego estos cromosomas ya pueden viajar hacia los polos, es decir, separarse, ¿bien? Que es lo que vemos acá en esta imagen, ¿bien? Bien, luego finalmente sí, ya tenemos la telofase 2, en la cual ya el uso mitótico desaparece, sí, recordemos que es una estructura temporal, ¿bien? Ya se forma la envoltura nuclear alrededor de cada uno, de cada conjunto de estos cromosomas, estas excromátidas, que ahora vamos a llamar cromosomas, ¿sí? Tenemos ya presentes los 4 núcleos, es decir, las 4 células hijas, a eso hacemos referencia cuando decimos 4 núcleos, ¿bien? Y cada uno de esos núcleos es un núcleo haploide, es decir, que contiene la mitad de la dotación cromosómica que tenía ese progenitor. Se produce la citocinesis, ¿sí? Y ya consideramos que este proceso queda terminado. Bien, en eso consiste básicamente la meiosis, ¿sí? Fíjense que es un proceso bastante extenso, es un proceso bastante complejo, ¿sí? Pero, digamos, como que no es nada que ustedes no puedan imaginar. Bien, ¿se entendió lo que es la meiosis? ¿Tienen alguna duda? ¿No? No, Bien, profe. bien. Entonces, ustedes se preguntarán, o deberían de preguntarse, ¿cómo se distribuyen? O sea, es decir, ¿qué, qué le toca a quién, a qué célula hija y por qué? Bueno, o sea, ¿cómo es esta distribución de los cromosomas dentro de las mismas células hijas? ¿Sí? Es decir, ¿quién decide a dónde va qué cosa? Y la respuesta es el azar. Bien, los cromosomas, ¿sí? O sea, hay dos cosas que determinan, digamos, hacia dónde va la información genética. Una es el crossing over, ¿sí? Que genera esta recombinación de material, entonces, ¿sí? Bien. Pero, cuando ya esos cromosomas ya están listos, nosotros tenemos que decir, bueno, pero ¿a dónde van? Y bueno, es totalmente azaroso. ¿Quién recibe qué? ¿Bien? Es decir, que, digamos, los cromosomas homólogos se van a distribuir dentro de esas células hijas totalmente al azar. Lo que toca, toca. ¿Bien? No hay ningún proceso, digamos, totalmente pensado, craneado, que nos indique que algo va para acá o para allá por tal o cual cosa, ¿sí? Sino que es completamente azaroso. Bien, fíjense ustedes que acá tenemos un cuadrito en el cual vemos las diferencias, o mejor dicho, sí, bueno, diferencias entre el proceso de mitosis y el proceso de meiosis. ¿Sí? Fíjense, la mitosis era en las células somáticas, ¿bien? Es decir, en las células de nuestro cuerpo. La meiosis únicamente se va a dar en las células sexuales, ¿bien? Fíjense que les dice células germinales, ¿bien? ¿Qué será una célula germinal? ¿Y por qué dice ahí que son diploides? Porque en realidad ahí hace referencia a una célula, digamos, por ejemplo, en la formación de un embrión, ¿sí? A eso hace referencia con una célula germinal. Son células que se dividen y se dividen y se dividen, entonces estamos hablando que por ahí pueden ser por meiosis. ¿Y por qué no dice ahí óvulo o espermatozoide? Bien, porque ya vamos a ver, en el próximo ratito, vamos a ver cómo son esos procesos y por qué, o sea, qué nombre recibe cada parte de ese proceso, ¿bien? Porque no es un proceso cualquiera, ¿sí? Fíjense, en la mitosis nosotros teníamos células idénticas, ¿sí? Entre sí, y células que eran idénticas a su progenitora, y en la meiosis no,
¿sí? Las células únicamente eran haploides, pero todas eran diferentes, porque justamente sucedía este proceso de crossing over. Bien. Recordemos, la mitosis es una división, la meiosis son 2 divisiones sucesivas, ¿sí? Fíjense acá que les dice, los cromosomas en la placa ecuatorial se sitúan de uno en uno en la mitosis y en la meiosis en forma de pares homólogos. Fíjense qué fina la diferencia, ¿sí? Por una cuestión de la disposición de lo que hay, o sea, lo que se está dividiendo en cada una de estas divisiones, por así decirlo, ¿sí? En la mitosis no hay recombinación, en la meiosis sí. Bien, fíjense la siguiente, también es muy importante, en la anafasis se separan y en la mitosis se separan las cromátidas y en la meiosis se separan en la primera los cromosomas homólogos, en la segunda las cromátides. Bien, y recordemos que el único proceso que aporta la variabilidad genética es la meiosis, ¿sí? Bien, ¿venimos bien hasta acá? No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. ¿Vienen bien? Vamos a Sí, hacer profe, una... todo bien. Bien, vamos a hacer una pequeñísima pausa antes de seguir a lo siguiente para tomar agua, sobre todo, porque tengo la garganta rota. Así que nos tomamos 10 minutos. Ay, perdón, nos tomamos 10 minutitos, ¿sí? Y retornamos. No corten, quédense acá en línea, ¿sí? Sí, profe.